para, para todos estos temas de, sobre todo de memoria histórica. Él no solamente la conoce, sino que muchas veces lo ha vivido en propia persona, como es en este caso. Y, en fin, su aportación siempre en Rompeolas con estos temas, ¿no? Hoy vamos a hablar de Bartolomé García Lorenzo, 46 años después. Mucha gente, después de haber sacado el artículo, el cartel del programa, me han dicho, claro, de otras generaciones, ¿quién fue Bartolomé? Han oído hablar de algunos del asesinato de Bartolomé. ¿Qué pasó realmente? Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta Ramiro. Ramiro, muy buenos días. Buenos días, y esperemos que lo sean, al menos. Sí, bueno, de momento no nos podemos quedar hasta ahora, ¿no? Sí, yo veo por cogoberno. Sí, dentro de un rato no sabemos, ¿no? Bueno, Ramiro, 46 años después de lo de Bartolomé García Lorenzo, que para muchas generaciones es un completo desconocido, no saben de quién estamos hablando, de quién vas a hablar. Bartolomé era un joven estudiante que vivía en la barriada de la Divina Pastora Antiopino, al lado de Somosierra, y que estudiaba primero de magisterio. No tenía 20 años, era un joven quieto dentro de lo que cabe, y en aquellos tiempos tan revueltos inmediatamente después de la muerte de Franco, en fin, sucedían toda una serie de cuestiones. La historia se aceleró muchísimo, empezaba la transición, y en esas circunstancias la policía, la brigada político-social sobre todo, y la policía armada, que eran las policías de Franco en aquella época, que no habían sido ni fueron desmontadas nunca, estaban buscando a un presunto criminal, que era el Rubio. Era un hombre al cual se le acusaba, de Gran Canaria, se le acusaba de haber secuestrado y quizás asesinado a Eufemiano Fuentes, un famoso torturador y asesino también de las brigadas del Amanecer, ¿no? Tabaquero, en Gran Canaria, ¿no? O sea, eran tiempos, no hacía ni siquiera, nos estamos situando a un día tal como hoy, el 24 de septiembre de 1976, en donde 2 días antes Bartolomé fue ametrallado en casa de su prima por una patrulla de la policía armada y de la brigada político-social, ¿no? Lo ametrallaron con más de 30 tiros a la puerta. Estaban muy nerviosos, pero también gozaban ellos de su impunidad, ¿no? Y este era Bartolomé, que no hay que yo creo que la cuestión, eso fue un incidente de los muchos que estaban empezando a suceder y que iban a suceder, pero sobre todo lo que tiene gran importancia es lo que se desencadena a partir de la muerte de Bartolomé, que se producía pues a las 11:20 de la mañana en el Hospital Universitario de Canarias, a pesar de que los médicos intentan salvar su vida. Una cosa, Ramiro, y hay una cosa que me sorprende. Por edades, ¿tú crees que coincidía la edad? Me estabas hablando antes de que Bartolomé podría tener 20 años, ¿no? Estaba en primero de magisterio. No, tenía 20 años. Sí. 20 años. Entonces, ¿coincidía con la edad con el Rubio? No, efectivamente no coincidía para nada. Bueno, el Rubio era unos años, no muchos más, unos años más viejo que Bartolomé, claro. Pero no muchos más, ¿no? Date cuenta de una cosa que en general, que es importante también tenerlo en cuenta, que la población en aquella época era una población muy joven. El 70% de la población tenía menos de 25 años. ¿Qué dice? ¿El 70% tenía menos de 25 años? Menos de 25 años, sí, aproximadamente, vamos, o sea, punto arriba, punto abajo. Pero bueno, es que es tremendo, ¿no? Ese dato. Sí. ¿Cómo se ha vuelto ahora la... Estábamos en medio del baby boom, ¿eh? Claro. O sea, por ejemplo, la población de Marruecos, Argelia sobre todo, la población argelina tiene menos de 20 años en el 70% de su población, y crece en flecha, ¿no? Pero ahora mismo. Sí. O sea que podemos comparar. Tú dices que en aquella época el 70% aproximadamente. Una explosión demográfica en aquella época, y la inmensa mayoría de la población es que nosotros saltamos de una situación, digamos, de catástrofe demográfica, que es la guerra civil aquí y la posguerra,
a una situación de baby boom que empieza en 1950 aproximadamente y termina a mediados de los años 80. Y Canarias, dentro del Estado español, es la población que más experimenta un crecimiento vegetativo, ¿no? En ese sentido, o sea, es la población más joven, con mayores nacimientos, con tasas de natalidad más altas, tasas de mortalidad más bajas, etcétera, ¿no? De ahí, ese es uno de los problemas, ¿no? Que existe, que además, si eso lo vamos a situar sobre una situación, digamos, de desigualdad económica brutal, como existía aquí, ¿no? Pues ahí tienes pues los problemas llamados estructurales del archipiélago canario. Claro. Y volviendo al tema, Ramiro, supongo que sería chivatazo algo pensar a la policía que justamente allí en aquel lugar de Somosierra pues estaba el Rubio. Y, bueno, sí, supongo que sería una delación o una cuestión. Eso no se ha aclarado nunca, porque además coincide, que es una de las cosas también que interesa aclarar, que Bartolomé no era para nada una persona afiliada a partidos políticos. Eso no, lo que ha corrido por ahí es un mito. Porque siempre se decía que Bartolomé pertenecía al mundillo independentista. No, al M-Payac directamente. Al M-Payac. Etcétera. Sí. No tiene nada que ver. Bartolomé era un joven, como te decía antes, pues que estaba despertando a la vida, ¿no? O sea, en ese sentido estaba en primero magisterio y se acercaba, a las actividades que en aquel momento del tardofranquismo, ¿no? Y de los inicios de la transición, pues la universidad estaba a patas arriba, evidentemente, ¿no? Estaba revuelta, como estaba revuelta la sociedad tinerfeña, ¿no? Claro. En todo tipo, o sea, nos habíamos quitado una enorme losa de encima, parecía al menos eso, y que pues no había sucedido todavía, no había pasado todavía un año de la muerte de Franco, pero las movilizaciones, las protestas, las peticiones, porque la situación económico, social y política del archipiélago en general y de Tenerife en particular, pues era pues muy problemático, ¿no? Aunque había toda una serie de expectativas y había pues un optimismo por parte, ya digo, de la juventud, que era la mayoría de la población, en donde se había perdido el miedo o nunca se había tenido miedo a la dictadura. El miedo tan arraigado y tan brutal que la dictadura impuso, digamos, a las generaciones anteriores. Nosotros, los jóvenes, en aquella época, que eso fue uno de nuestros errores, yo creo, no miramos atrás, sino que mirábamos fundamentalmente hacia adelante, ¿no? Y pensábamos que era factible pues realizar pues la conquista de la democracia o la ruptura. Y es en ese ambiente donde se produce pues esa actuación. La policía, hay que tener otro elemento también en la cabeza para poder entender pues la complejidad y la aceleración, ¿no?, de la historia que se produce en esos primeros años de la transición, que es que el 25 de abril de 1974, no hacía 2 años todavía, perdón, hacía 2 años, sí, un poco más de 2 años, se había producido la Revolución de los Claveles en Portugal, ¿no? Con la enorme influencia. Pues agite todo eso y tendrá usted bien servido. Claro. Y bueno, y las fuerzas de seguridad y orden público pues estaban pues desconcertadas. O sea, no sabían... había una enorme incertidumbre, no se sabía muy bien ni muy mal lo que iba a pasar. O sea, lo que está claro es que dices tú que se caminaba hacia ese sueño sin saber muy bien hacia dónde se iba, ¿no? Así se caminaba, ¿no? Y la juventud avanzaba y caminaba. ¿Cuántas veces has reflexionado, Ramiro, pensar cuántos sueños se quedaron atrás, cuántos sueños la gente pudo pensar y cómo hemos acabado esto, si valía la pena o no? ¿Tú qué piensas? Bueno, valer la pena sí lo valía, y de ahí que ya te digo, que fuimos muchos miles de personas quienes lo jugamos, digamos, a ese gran juego, ¿no? Luego, pues perdimos, efectivamente.
pero algunos ganaron, y vaya que sí ganaron. Claro. Bueno, cuéntanos, síguenos contando, Ramiro. Sí, las consecuencias, pues la secuenciación del asunto, muy abuela teléfono, ¿no? Sería, el día 22 se produce la actuación de la policía, que además la familia de Bartolomé, que hay que tenerlo en cuenta, García Lorenzo, su padre era oficial de baja graduación de la Guardia Civil, y creo que uno o dos de sus hermanos eran del cuerpo, ¿no? O sea que no era nadie sospechoso, o sea que fue realmente un accidente, ¿no? Pero vamos, es que me da ni siquiera de cerciorarse bien, porque con esos ¿no? Sí, pero eso nunca se sustanció, que es otro de los elementos fundamentales también de la transición y del actual régimen, ¿no? de monarquía borbónica, heredera del franquismo, evidentemente. Eso nunca se sustanció en un juicio. O sea, los policías asesinos fueron penalizados con dos años, creo, por una falta administrativa de empleo y sueldo, de separación del cargo, pero no fueron ni siquiera expulsados de la policía, ninguno de ellos. Tremendo. Y entonces, bueno, pues el primer día sucede eso se transmite como la pólvora, porque la sociedad tinerfeña estamos llorando a nuestro primer muerto, al último muerto de la época cuando vivía todavía Franco, que es el obrero Antonio González Ramos, que fue asesinado en comisaría por el comisario Matute, ¿no? El 29 de octubre de 1975, y a ese no lo pudimos homenajear, no lo pudimos enterrar como hubiésemos querido. Nos tuvimos que jugar la vida para ir a su funeral. En ese año muy duro, el año 75, de la represión en Canarias, ¿no? Pero aquí el homicidio de Bartolomé se transmitió como la pólvora, ¿no? Y ya en esa tarde, esa noche, ya había unos cientos de personas en la plaza de Somosierra, al lado de la iglesia de San Fernando, en una asamblea abierta, en una asamblea popular abierta, ¿no? Que fue el centro donde se organizaban y coordinaban todas las acciones y todas las cosas. Y ahí y mientras la indignación absoluta se transmitía a lo largo y ancho de la isla. O sea, veníamos también de un verano caliente, con movilizaciones, manifestaciones, huelgas, en fin. Y entonces una espera tensa. El día 24, o sea, un día tal como hoy, a las 11:20 de la mañana, muere Bartolomé. Y esa noche ya varios miles de personas lo velamos allí en la... ¿Tú estabas presente en eso? Sí, pero yo como miles de personas, o sea, yo creo que lo fundamental, o sea, el auténtico protagonismo es la insurrección popular que se produce de la población tinerfeña, de forma masiva, y esa noche ya lo velamos, y una vanguardia de los que estamos allí, más de 1000 personas, salimos en manifestación ya a las 12 de la noche hacia el gobierno civil, ¿no? Y ahí ya comienzan los primeros choques. Éramos 4 o 5.000 indignados, absolutamente, ¿no? Ya hartos totalmente de el soportar pues el largo tiempo de la represión, de la opresión, de todo tipo, ¿no? Los primeros enfrentamientos con la policía, que está totalmente despistada y que no tiene refuerzos, no tiene eso. Además, coincide otra cosa, que media ciudad estaba patas arriba, que estaban haciendo obras en todas las ramblas, ¿no? Del Malhado General, llamado en aquel momento, y en la Rambla Pulido. O sea, estaba todo el centro de Santa Cruz, el centro moderno de Santa Cruz, pues patas arriba, ¿no? entre otras historias. Bueno, al día siguiente, estos 4.000 indignados se transforman en 40.000 insumisos que asistimos al entierro de Bartolomé. 40.000 personas. Yo no he visto tanta gente. Vamos, jamás se ha reunido tanta gente en un entierro en esta isla, ¿no? Ni muchísimo menos. Al cual tuvo la humorada de presentarse el alcalde franquista Orama, ¿no? Al entierro, y gracias a los servicios de orden del Partido Comunista, el coche, que era un Mercedes, no voló por uno de los puentes, ¿no?
que la gente se lo quería comer. Es que eran muchos años, ya digo, de aguantar, de sufrir, de humillaciones. Aquello era una auténtica catarsis generalizada, una catarsis popular. Y realmente, a partir del entierro ya se decide en asamblea, en esa asamblea masiva que cada noche que pasa pues hay más gente allí, varios miles de personas, deciden pues convocar la huelga general para el día 27. Y la huelga general del día 27 pues es absoluta. Es una huelga general en donde se producen ya 300-400.000 alzados de las 600.000 que en aquella época poblaban pues la isla de Tenerife. Es una huelga general absoluta. Hombre, tuvimos varias cosas a favor. La gente estaba encantada. La colaboración, la solidaridad, la improvisación, aquello era mágico. Era una situación absolutamente mágica. O sea, todo el mundo hacía sus panfletos, sus cuestiones, sus agitaciones. O sea, los militantes de los partidos que estábamos en el asunto, de los sindicatos, de los nacientes sindicatos que estábamos en el asunto, éramos nada, éramos una gota de agua en un océano. O sea, y lo que se produce es la huelga general prácticamente espontánea. Tenemos también a favor, que fue la actuación pues absolutamente a favor de la huelga, ¿no? Nos hizo un favor absolutamente increíble, que fue cortar la emisión de televisión y de Radio Nacional, que era lo que se escuchaba en toda la isla en aquellos momentos, ¿no? Cada 10 minutos lanzando un comunicado al gobierno civil que era mentira, que no había ninguna convocatoria de huelga general. O sea, nos hizo de altavoz generalizado, por si acaso no había nadie que no se hubiese enterado y nadie lo cree y ancho de la isla, ¿no? Pues el señor gobernador civil con su comunicado y parar la emisión de la televisión cada 10 minutos y tal, pues hizo que todo el mundo se enterase de que efectivamente había una convocatoria. No, y la convocatoria estaba absolutamente manifiesta, porque entre otras cosas las guaguas llevaban huelga general el día 27 por el asesinato de Bartolomé, iban pintadas de arriba abajo, y eran los choferes de las guaguas quienes paraban ante los piquetes de activistas que ponían los letreros. O sea, aquello fue una cosa. Ramiro, cualquiera que te esté escuchando, Ramiro, cualquiera que te esté escuchando pensará, ¿cómo es que había tanta unidad, digamos, ¿no? O sea, estás hablando de muchos sectores, de la guagua, de la gente, de tantas miles de personas, sin que yo creo que ahora podríamos hablar eso y sería casi impensable, ¿no? Es que lo que existía es como si hubiesen abierto el tapón de una botella, ¿no? Y sobre todo lo que existía era una acumulación, un hartazgo general de la población, que decíamos que en aquel tipo de sociedad, con aquel tipo de humillaciones, de poder arbitrario, de que no existían leyes, de que ellos, la oligarquía, las fuerzas represivas, los ricos, hacían lo que les daba la gana desde hacía muchísimo tiempo. Ramiro, tú tuviste... esa fue la argamasa, claro, que une a todo el mundo, claro. Además del deseo de mejorar, de querer vivir en paz, ¿no? De querer tener una sociedad, claro, pues más igual. Yo creo que lo definías con lo de la botella, da la impresión de que era como ya la última gota que ya reventó todo, ¿no? Sí, una cosa, tú estuviste detenido. Fue una insurrección popular. Sí, claro. Tú estuviste detenido en uno de los días, ¿no? Sí, el último, el de la huelga general al final. Que una vez terminada la gran manifestación que se produce de 20, 30.000 personas, que bajamos desde Somosierra, que era nuestro cuartel general, eso sí, hacia el centro de Santa Cruz, la policía trató de pararnos varias veces, ¿no? Pues, por ejemplo, en la barriada, en los edificios de la Divina Pastora, pero los que están al lado del cine Cacharrito, del cine Buenos Aires, ¿no? En aquellas, y la gente le tiraba a los jeeps o a la propia Gestapo, ¿no? A la policía armada, que iban de grises en aquel momento, le tiraba macetas, hasta una lavadora le tiraron del 4 o 5º piso de un edificio, ¿no? O sea, había una solidaridad y había un enorme hartazgo, y sobre todo se tocaba con las manos. Aquello fue una insurrección popular, ya digo. La huelga general, yo he vivido varias huelgas generales, inclusive la del 88, que fue muy general y muy eso, pero en aquella
que decía la gente de cachondeo, es que hasta las amas de cría dejaron de dar leche a los niños. O sea, fue una huelga general evidentemente en la conurbación Santa Cruz Laguna, pero en toda la isla, o sea, desde Buenavista hasta Naga. Tremendo, tremendo. Y desde Teno hasta Punta Rasca, vamos. O sea, tremendo. Una huelga general absoluta. Y la gente, además, con alegría, con desbordados totalmente. Hubo muy pocos incidentes, digamos, desagradables y tal, poquísimos. Oye, fíjate lo que estás con un calor, con una solidaridad, con eso. Bueno, cuando nos soltaron de la cárcel, ¿no? Porque a nosotros nos detuvieron a 19 personas, ¿no? Y nos tuvieron 72 horas. Desde allí les amenazamos, nos constituimos en comité de huelga y les amenazamos con convocar otra huelga general y nos soltaron delante de Tenerife 1 en la Rambla Benito Pérez Armas. Estaba la Rambla llena de gente para recibirnos. Mira, hay un detalle importante que me estás comentando, ¿no? Tú hablas de esa insurrección general, esa huelga general que prácticamente estaba en toda la isla, y sin embargo, me hablas de, o sea, me pones un tema emocional en el sentido de que la gente estaba alegre, desbordada, o sea, que era como un momento, fíjate tú qué curioso, porque da la impresión de como de que a su vez estaba la gente como contenta también a la hora de participar, ¿no? Claro, es que la gente era actor, activo. Claro. O sea, no eran las figuras, no eran los políticos, no era nada. Éramos miles y miles y miles de personas y además nos sentíamos protagonistas de aquello. Y nos sentíamos durante un momento determinado. ¿Y eran dirigidos por partidos políticos o casi que surgía de la base, de la propia gente? Estábamos allí, los partidos y los sindicatos estábamos allí, unos más y otros menos, eso sí, había más radicales, menos radicales. Había gente, pero vamos, los partidos estaban absolutamente desbordados por la propia actuación masiva, generalizada, y la gente, pues bueno, o sea, era ya digo, una explosión de abajo de las bases de la propia gente, ¿no? Sí. O sea, la gente no hacía falta que la fueran dirigiendo, ya la gente... No, la gente, además, eso es como si que lo llevaban, ¿no? En el ADN, o sea, porque realmente aquí en Tenerife, en los años 30, en la Segunda República, hubo mucho activismo político y eso, a pesar de la terrible represión que se produjo durante la guerra y la posguerra, pues eso queda siempre. Y siempre ese tipo de actuaciones, pues la gente aprende muy rápido, aprendemos muy rápido, ¿no? Que uno también es gente. Sí, uno también es gente, está bueno eso, eso es muy importante. Eso. No, y también hubo una ósmosis entre por ejemplo, mi generación, ¿no? La promoción del 68, eran ya... No era mayoritario, pero sí había por encima del porcentaje normalmente, y aunque no se cumplía lo que se cantaba, ¿no? En aquellos años, de que el hijo del obrero a la universidad, ¿no? Pero sí éramos muchos los hijos de los trabajadores, los hijos de los obreros, que estábamos en la universidad bien de estudiantes y accedíamos, por ejemplo, a puestos pues de profesores, etcétera. Yo en aquel momento pues era profesor de la universidad. Oye, pues ya se nos fue el tiempo, Ramiro. Gracias por habernos estado explicando y recordando, ¿verdad? Sí. La etapa y la figura de Bartolomé. Por cierto, ya para finalizar, Bartolomé, digamos que antes hablaste de los asesinatos, ¿no? Hablaste de Antonio González Ramos, Bartolomé, y luego vino Javier, ¿o fue Javier primero y luego Bartolomé? Vino Javier, ya en otras circunstancias. Y Javier sí era militante, era político. Sí. Pero Javier Fernández Quesada es asesinado después de Bartolomé, ¿o antes? Sí, después. Javier Fernández Quesada es asesinado un año y meses después, el 12 de diciembre del 77. Y este murió el 24 de septiembre de 1976. Vale. Y Antonio pues murió el 29 de octubre del 75. Pues nada, Ramiro, lo dicho, gracias por haber estado con nosotros y otro día te seguimos conversando. Gracias, chao, pues sí, buen día. Muy bien. Adiós. Vale.
Bueno, eso ahí quedó, ¿verdad? La recuperación de ese momento histórico vivido en este caso la isla de Tenerife, pero yo creo que afectaba naturalmente a todas las islas, ¿no? Bueno, pues hacemos